inició una grabación. Miren, este era el primer problema que se tenía, que era una obra de desvío tipo túnel que tenía un diámetro de 1,20, un coeficiente de rugosidad de 0.014 y que iba a conducir un caudal de 0.80 metros cúbicos por segundo. Y se pedía que si el tirante era de 0.80 metros, la distancia de este punto a este punto, indicar cuál era el tipo de flujo que se desarrollaba, si era subcrítico, supercrítico, crítico, y además definir la pendiente del fondo del túnel. Entonces, para hacer ese análisis, encontrar primero el tipo de flujo, bueno, teníamos lo siguiente, ¿no? Tenemos el canal funcionando de esta forma, sabemos que está funcionando por encima del centroide del túnel, por lo tanto tendremos un ángulo θ mayor a 180 grados. Y además conocemos esta distancia de aquí a aquí, de la mitad del eje del túnel a donde corta con el vértice de la superficie libre del agua, que serían 0.20. Si esto es 0.80 y el radio es 0.60, pues esto mediría 0.20, ¿no? Y acá tendríamos 0.40 la diferencia. Bueno, nosotros podemos hacer el cálculo de este triángulo que está aquí para poder determinar el valor del ángulo que se genera en este punto. Ya llamémosle alfa a este ángulo. Para poderlo calcular, lo podemos relacionar al ángulo θ, que en realidad el que nos interesa calcular es θ, ¿no? Pero lo relacionamos con este alfa que sí lo podemos calcular. Si nosotros planteamos esta ecuación, nos quedaría que θ sería 2 veces alfa, sería este más este, y más los 180 grados de aquí. Y ese total nos daría θ. Pero si nosotros alojamos nada más este triángulo que se genera aquí, tendríamos el ángulo alfa, conocemos esta distancia que vale 0.20 y conocemos esta distancia que es el radio y que vale 0.60 metros. Con eso nosotros podemos calcular cuánto vale alfa. Lo único que hacemos, pues hacemos uso de la función trigonométrica de seno y con eso podemos calcular que alfa vale 19.47 grados. Entonces ya conocemos este ángulo, por lo tanto conocemos este ángulo, por lo tanto sabemos cuánto vale θ. Y entonces sustituyendo en la ecuación 1, que era esta que habíamos planteado al inicio, conocemos que θ vale 218.9424 grados, que de hecho era el que queríamos conocer, ¿no? ¿Cuánto valía el ángulo θ? Si ya conocemos θ, pues ya podemos plantear el cálculo de las características geométricas del túnel, área, perímetro, ancho de la superficie libre, para poder definir el tipo de régimen de flujo. Si recuerdan, para poder calcular o definir el régimen de flujo que se genera, pues tenemos la ecuación de Freud, ¿no? Y si recuerdan, en la ecuación de Freud está involucrada la velocidad, está involucrado el ancho de la superficie libre del agua y la gravedad, ¿no? Entonces necesitamos calcular algunas características geométricas. Bueno, como recuerdan en la ecuación, por ejemplo, cuando queramos calcular el área, ocupamos a veces el ángulo en radianes, entonces hacemos el cálculo en radianes. Y aquí tenemos el valor que sería del ángulo en radianes, que es 3.283. Entonces vamos a proceder a calcular en el paso 2, una vez calculado el ángulo θ, el área, el perímetro y el ancho de la superficie libre del agua del túnel, con ese ángulo θ. Entonces utilizamos la ecuación del área que dice que es un octavo del ángulo θ menos el seno del ángulo θ por el diámetro al cuadrado. Haciendo la sustitución de todos los valores ya son conocidos, tanto el ángulo como el diámetro, nos resulta que el área es de 0.8010 metros cuadrados. Y entonces ya tenemos calculado el área de esa sección. Después tenemos que el perímetro es un medio de θ por el diámetro. Profe, ¿Sí? disculpe la interrupción. Los radianes son 3.82. 3.82, 13. Ajá, 3.8213, sí. Ok, entonces lo capturé mal. Gracias, De Cristian. nada. Entonces, aquí está mal también, sería 3.8213. Entonces, utilizamos la ecuación para calcular el perímetro. Tenemos que la ecuación del perímetro sería un medio de
del ángulo teta por el diámetro del túnel. Conocemos todo otra vez, el teta en radianes, el diámetro 1.2 metros y calculamos el perímetro y nos queda 2.2928 metros. Ya tenemos el área, tenemos el perímetro y nos faltaría calcular cuánto es el ancho de la superficie libre del agua. Y entonces vamos a la ecuación del ancho de la superficie libre del agua, pero para un canal tipo túnel, ¿no? Y tenemos esta ecuación que dice que es 2 veces la raíz de el tirante Profe, que se cortó. no, está bien. Ah, Profe, tengo una duda. sí, En la parte de arriba donde está calculando el área, ajá, el diámetro le puso .80. sí. ¿No es .60 el diámetro? 80 es el tirante. Ah, cierto, ahí es .60. Pero el diámetro entonces sería No, uno, sería el 1.20, radio, ¿no? ¿no? El radio El- sería Eh, 1.20. Ajá. no, el Y el diámetro diámetro es es 1.20. 1.20. El diámetro es 1.20 y el radio es .60. No, Sí. al revés. Jair, ¿qué te está pasando? .60 el Radio. radio. Sí. Sí. Nomás si alguien tiene una calculadora puede verificar que sí da el .8010. Sí, sí da. Ok, es que nomás Sí, sí, hice el problema y después lo fui capturando aquí. Posiblemente haya algunos errores, pero ustedes me ayudan y me van corrigiendo. Entonces acá sí está bien 1.20, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí sí está bien el 1.20. Entonces acá sería 2 veces la raíz del tirante por el diámetro menos el tirante. El tirante valdría .80, el diámetro 1.20 y el tirante .80. Haciendo este cálculo quedaría el ancho de la superficie libre de 1.1314. Ya tenemos entonces las características geométricas, área, perímetro y ancho de la superficie libre del agua. Ya podemos entonces proceder a calcular la velocidad, que es un parámetro que necesitamos para poder calcular el número de Freud. Y utilizamos la ecuación de continuidad. Y ya conocemos el caudal, que era .80, y ya tenemos el área calculada, que es .8010. Y con eso obtenemos que la velocidad del flujo circulando en el túnel para ese caudal será de 0.9988, aproximadamente 1 metro por segundo. Ya con esta velocidad, ahora planteamos la ecuación de Freud, que dice que el número de Freud es la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la relación entre el área hidráulica dividida entre el ancho de la superficie libre del agua. Pues ya tenemos todo. Tenemos la velocidad, que es 0.9988. La gravedad, pues es una constante, 981. Tenemos el área, 0.8010 y el ancho de la superficie libre que sería 1.1314. Y nos queda que el número de Freud sería 0.3790. Si ya lo comparamos con los límites del tipo de régimen de flujo, nos queda que el Freud sería menor que 1 y por lo tanto el flujo es subcrítico. Y con eso responderíamos a la primera pregunta, que nos planteaba, ¿no? Hasta ahí queda más o menos clara la solución de la primera parte. Sí. Para que ustedes lo puedan replantear pues, y lo planteen ustedes, ¿no? Ya planteen la resolución. Ahora vamos a ver cómo sería el cálculo de la parte del segundo inciso, que lo que pregunta es cuál es la pendiente del canal. Pues la verdad es que eso ya es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es ir a la ecuación de Manning. Tenemos la ecuación de Manning donde sabemos que aparece la pendiente del canal y decimos, tenemos que el caudal es igual a 1 sobre la rugosidad por el área hidráulica a las 5 tercios, por el perímetro mojado a las 2 tercios y por la pendiente del canal. Conocemos todo. Lo único que tenemos que hacer es despejar la pendiente. Despejamos la pendiente, nos queda esta ecuación que está aquí. Sustituimos los valores, conocemos caudal, conocemos coeficiente de rugosidad, conocemos perímetro y conocemos el área y eso nos va a dar pues la pendiente del canal. En este caso da 0.308 o 0.80%. Y entonces esa sería la pendiente del túnel que tendría durante su funcionamiento. Si ven este paso ya sería bastante corto, ¿no? Bueno, este problema pues era el planteamiento de una sección
sí, para una obra de desvío tipo túnel, trabajando a gravedad y para un funcionamiento por encima del centroide del túnel, ¿no? Y trabajo en régimen subcrítico. Profe, Este una es un... duda. ¿Sí? ¿La, Adelante. la pendiente da .08 o .8? A ver, ahorita les digo. .308 o .80%. Es que al dividir el .308, al multiplicarlo por 100 da Ah, entonces 0.08%. .08, yo me equivoqué. Ajá. Sería .080%. Sí, porque sería multiplicado. Si quieren, hagan esta ecuación, si tienen una calculadora, para ver si es este el valor real. Sí, da aproximado, da Sí, sí es. .079. Ah, entonces sí es Bueno, .080. Está bien, entonces sí sería .080. Bueno, creo que en este problema no hay así como muchas dudas, ¿no? ¿O alguna duda que tengan respecto de este problema? no. No. ¿A todos les queda más o menos claro el problema? Sí. 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 Bueno, ahora les voy a mostrar el segundo, que ese sí estaba un poco más complejo porque habría que plantear las ecuaciones para hacer el cálculo. Les voy a mostrar más o menos el proceso para hacer el planteamiento del problema, ¿no? Miren, lo voy a abrir y entonces pasamos al segundo problema. Y era este, ¿no? Dice que es una obra de desvío tipo canal, trabajando a superficie libre, será una sección irregular. La verdad es que casi todas las obras de desvío son irregulares. Es bastante difícil que sea regular, a menos que sea circular y sea un túnel, ¿no? Ya sea que el túnel trabaje a presión o trabaje a gravedad, pero es el único sección geométrica o portal, ¿no? La mayoría de las grandes empresas, las obras de desvío son tipo portal. Bueno, lo que se pedía, dice, si el canal se va a diseñar para que trabaje en régimen crítico y el caudal es de 2.3637 metros cúbicos por segundo, se pide lo siguiente, ¿cuál es el tirante crítico? Y se dice que la pendiente del canal será de 3.5%, para el cual debe ser cuál debe ser la rugosidad para que se establezca un flujo crítico normal. Entonces nos piden identificar el tirante crítico y además la rugosidad que debería cumplirse para que cumpla con esa pendiente y con ese tirante. Bueno, si ven, el canal en el hombro izquierdo tiene un talud continuo. Sin embargo, en el hombro derecho tiene un talud que cambia de pendiente. Es decir, que tiene, no me acuerdo si lo manejábamos como K o Z el talud, ¿cómo lo manejaban ustedes? Como Z. Como Z, el Z está cambiando, ¿no? Aquí Z vale 1, aquí Z vale 2. Nos dan la distancia que hay desde el fondo de la plantilla del canal hasta que cambia de pendiente. Y entonces necesitamos calcular este tirante crítico. La forma más fácil, creo que les coloqué un enunciado ahí, era dividir en dos secciones los canales. Es la forma en que casi siempre se resuelve este tipo de canales irregulares. Entonces, la forma más sencilla sería dividir un canal triangular y un canal trapezoidal que no es geométrico. Sería la forma más sencilla de resolverlo. Vamos a hacer el planteamiento de esto. Bueno, creo que esta era la nota, ¿no? Que les había colocado. Como es un canal irregular, la mejor opción para solución es resolverlo por partes. Esto es como una sección triangular llena y una sección trapezoidal. Para esta última resulta necesaria construir su ecuación. Bueno, Profe, entonces, tengo una duda. adelante. Eh, por decir, sabemos que va a pasar todo el caudal por todo el canal, obviamente, ¿no? Pero ¿Sí? se puede dividir el caudal, es decir, sacamos el área del triángulo y trabajamos con su área, su velocidad y así, y partimos la otra parte del trapecio, o eso no se puede hacer. No, lo que podríamos partir son las áreas y los perímetros y sumarlos y obtener el total de la sección. El caudal sí no lo podríamos dividir porque no sabríamos cuánto pasaría por cada una de las secciones. Ok. Pero por eso vamos a empezar por plantear las características geométricas por separado. Entonces, lo que tendríamos es así.
Partiríamos esta sección triangular, trabajaría llena, y esta sección trapezoidal, no es geométrica, porque este tiene un talud de 1 y este tiene un talud de 2, tiene un talud más tendido, ¿no? Ahora, si planteamos la ecuación para una sección triangular, sabemos que es el tirante al cuadrado por el talud. Y entonces el área 1 sería z por y cuadrada. Y lo podemos calcular porque sabemos que el y vale 0.5, porque conocemos esta distancia, y el talud sabemos que vale 1, y aquí sí es el mismo, ¿no? Y entonces tendríamos que el área es 0.25 metros cuadrados. Después hacemos el planteamiento del perímetro. Aquí también la ecuación es dada, no tenemos que plantearla, la ecuación es dada porque la sección es geométrica, triangular, y nos dice que la ecuación de un canal triangular sería 2 por el tirante y por la raíz de 1 más z cuadrada. También conocemos todo, conocemos el tirante, 0.5, conocemos el talud, que es de 1, z igual a 1, y entonces podemos calcular el perímetro y da 1.4142. Ya tenemos el área y perímetro de esta sección. Ahora nos faltaría plantear esta sección. El problema que enfrentamos ahora es que esta no tiene ecuaciones. Esta sí tiene ecuaciones, para esta tendríamos que plantearlas. Pero bueno, no sería tampoco tan complicado. Vamos a ver cómo sería. Bueno, faltaría nada más calcular el ancho de la superficie libre del agua de la sección 1. ¿Por qué es importante calcular el ancho de la superficie libre del agua de la sección 1? Porque esa es la base de la sección trapezoidal de aquí arriba, ¿no? Por eso sería importante calcularla. Si lo calculamos, sería 2 veces el talud por el tirante. Esta ecuación es dada para secciones triangulares, el ancho de la superficie libre del agua. También igual, conocemos todo, conocemos el talud, conocemos el tirante, y sería 2 por 1 por 0.5. Y nos queda entonces que el ancho de la superficie libre del agua de la sección 1, que es esta de aquí, es de 1 metro, y que es igual a la base de la sección 2. Con eso ya tendríamos ahí 2 soluciones a 2 incógnitas, ¿no? Ahora, aquí es donde viene lo más interesante, ¿no? ¿Cómo plantear el área y el perímetro de la sección 2? Entonces, si nosotros observamos la sección 2, decimos, bueno, esto es un trapecio, pero yo esto lo puedo dividir en un rectángulo y 2 triángulos. Y con eso puedo plantear cuánto es el área hidráulica de esa sección. ¿Qué tendríamos? Que el área del rectángulo sería la base por la altura que tenga. ¿Cuánto vale esta altura? Pues valdrá YC menos 0.50, ¿no? Es lo que vale esta altura de aquí a aquí. Y entonces tendríamos lo siguiente. El área del rectángulo sería la base por la altura. Esa es la área del rectángulo. La área del triángulo izquierdo, si le llamamos Z2 al derecho, si le llamamos Z2 al derecho, sería Z2 por Y2 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque el área de un canal triangular es Z2 por Y cuadrada. Pero como nomás solamente es la mitad, lo divido entre 2. Y con esto tengo planteada la ecuación para el canal triangular y solamente la mitad. Si me voy al lado izquierdo y le llamo al talud Z1, sería Z1 por Y2 al cuadrado. Como es la mitad también del triángulo solamente, lo dividimos entre 2. Y entonces ya tenemos la mitad de esta sección triangular, la mitad de esta sección triangular y la sección rectangular. Y con eso tenemos planteada toda el área hidráulica de esta sección 2. Ahora, como nos interesa plantearlo en función del tirante crítico y no del tirante Y2, no nos interesa calcular Y2, vamos a hacer un planteamiento de esta ecuación y vamos a decir que el tirante 2 es igual al tirante crítico menos 0.50. Y esto le llamamos ecuación número tal, ¿no? La ecuación 1. Ahora, si con esto hacemos algo de álgebra, pues tendríamos B2 por Y2. Sabemos que de Y2 es
está en las dos, por lo tanto lo podemos factorizar, sacarlo y sería y2 al cuadrado multiplicando la suma dividido entre 2 de las zetas, de los taludes. Conocemos los taludes, conocemos el ancho B2 porque era el ancho de la superficie libre del agua de la sección 1 y por lo tanto, si ven, al hacer el álgebra de la ecuación, nos queda prácticamente el área 2 en función de y2. Es decir, que ya vamos viendo que en realidad el área 2 solamente va a quedar en función de YC, porque al final este tirante crítico se va a poder sustituir aquí en esta parte. Después, si sustituimos ahora esa ecuación 1 en la ecuación de A2, nos quedaría esta ecuación que está aquí. Y entonces tenemos YC menos 0.5, este es un binomio al cuadrado, sería YC cuadrada, el doble producto del primero por el segundo, 2 por 0.51, por el negativo menos el tirante crítico, más el cuadrado del segundo, que sería 0.5 al cuadrado, 0.25, menos por menos más, y quedaría este. Lo multiplicamos por 1.5 y nos queda todo este desarrollo. Juntamos términos y nos queda que el área 2 es igual al tirante crítico al cuadrado por 1.50 menos 0.50 por el tirante crítico menos 0.125. Y con esto tendríamos planteado la ecuación A2 para la sección geométrica 2. Ahora, igual nos interesaría plantear la ecuación del perímetro y la ecuación del ancho hidráulico. ¿Qué tenemos con el perímetro? Voy a regresar otra vez a la figura para ver cómo la plantearíamos, porque tenemos lo siguiente. Profe, Sí, adelante. nada más el tirante del lado derecho, usted lo puso como 2, ¿no es 0.5? El tirante del lado derecho, ¿en cuál parte? Ahí donde dice en la fórmula de A2 es igual a 1 por... ¿Por Y2? Ajá, ahí puso 2 más 1, ¿no sería 0.5 más 1? No, porque Z2 vale 2 y Z1 vale 1. Serían los taludes, los taludes que tiene estos de aquí. Aquí Z valdría 2 y aquí Z valdría 1. Luego serían 1 y 2. Ah, ok. Ahora, lo que les planteaba para el caso del perímetro, si recuerdan, es lo que es la parte del canal que tiene contacto con el agua, pero aquí tendríamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para el perímetro mojado esto no cuenta, porque esto en realidad no es una base de un canal. Esto está en contacto con otro volumen de agua. Entonces, prácticamente lo que teníamos como perímetro mojado sería esto y esto de acá, ¿no? Lo que estaría en contacto con el agua. Entonces, si lo planteamos así, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esa longitud, ese tramo de longitud, sería Y2, el tirante Y2, multiplicado por 1 más Z1 al cuadrado, más Y2 por 1 más Z2 al cuadrado. Y con eso tenemos esa distancia, ¿no? Podemos demostrar que esas distancias Y2 por eso son estas distancias que están aquí, ¿no? Asumiendo que este es Y2, esta distancia de aquí es Y2, y con eso podemos plantear estas longitudes. Necesitamos plantear esta longitud más esta longitud, y eso sería el perímetro mojado de la sección 2. No podemos contabilizar esta parte. ¿Por qué? Porque esto no es parte de un canal, sino está en contacto con otro volumen de agua. Porque en realidad el perímetro mojado de toda la sección hidráulica es esta parte más esta parte más esta parte. Por eso no podemos colocar la parte que lo llamábamos base, ¿no? Bueno, entonces la ecuación quedaría así, planteada. Esta sería la longitud de un talud con longitud horizontal Y2 y esta la longitud del otro talud con longitud Y2. Como conocemos los taludes Z1 y Z2, Z1 vale 1 y Z2 vale 2, los sustituimos y podemos calcular el perímetro en función de Y2. Y nos queda haciendo el álgebra, pues la raíz de 2
por Y2 más Y2 por la raíz de 5. Si hacemos el producto de las raíces, bueno, la suma de las raíces nos queda 3.65.03 por Y2. Y aquí nuevamente recordamos que Y2 tenemos una ecuación donde está relacionado con el tirante crítico. Y entonces, nuevamente, conociendo que el tirante crítico es igual a Y2 más 0.5, o despejando de Y2, YC menos 0.5, pues lo sustituimos en la ecuación del perímetro y podemos plantear la ecuación del perímetro 2 en función del tirante crítico. Y nos quedaría esta ecuación, 3.6503 por el tirante crítico menos 1.8251. Y con eso tendríamos el planteamiento de la ecuación para el perímetro 2 y el área 2. Ya solamente nos faltaría el ancho de la superficie libre del agua. Y para hacerlo tenemos esta ecuación. ¿Qué necesitamos ahora calcular? Pues que el ancho de la superficie libre del agua para esa sección, que sería la 2, tenemos esto, ¿no? Queremos calcular el ancho de esta sección, esta parte de aquí. Pero sabemos que este ancho de la superficie libre del agua, que sería de la sección 2, coincide con el ancho de la sección crítica. Este es el ancho que va a dar el tirante crítico. Por lo tanto, le podemos llamar también ancho de la superficie libre crítica, o T subíndice C, o T subíndice 2, sería igual, ¿no? ¿Cómo plantear la ecuación para calcular este ancho de la superficie libre del agua? Pues tendría este ancho de aquí, desde este punto hasta este punto, lo que vale este ancho, que ya lo conocemos porque sería B2, más la distancia de donde termina el ancho de esta sección, de aquí a aquí, más la longitud de aquí a aquí. Como esto lo tenemos planteado en función de Y2, podemos calcular cuánto vale esta distancia y cuánto vale esta distancia. Entonces son 3 distancias las que tenemos que sumar. Esta de aquí a aquí, más esta de aquí a aquí, más esta de aquí a aquí. Serían 3 distancias para poder plantear el ancho de la superficie libre del agua para la sección crítica o la sección 2. Yo aquí ya le llamé ancho de la superficie crítica. Entonces sería B2 más Profe, ¿sí? para el perímetro, Ajá. lo hizo por los catetos, ¿no? Que fueron la raíz cuadrada en el primero, en el que tiene talud de 1, 1. Sí. Sería raíz cuadrada de, en ese caso, Y2 al cuadrado, más Y2 al cuadrado, o sea, serían 2Y2, ¿no? Entonces sería Y2 raíz de 2 para el primero. Ajá. Y sería más la siguiente parte, que sería Y2 raíz de 3, ¿no? O ya le agregó la primera parte. Porque, No, sería Y2 raíz de 5, ¿no? Porque sería 2 al cuadrado. ah, qué bárbaro, ¿eh? Es correcto. Eso me Sería faltó. Y raíz de 5. Sí, ya, gracias, profe. Pero sí está bien planteado, así por los catetos es como se plantea el cálculo de eso. De eso así podemos calcular la parte de arriba del canal. Si recuerdan, la ecuación para calcular el ancho de la superficie libre de un canal triangular es, creo que acá la tenemos arriba, cuando calculamos el ancho de la superficie 1, es 2 veces el talud que tenga ese canal por el tirante que tenga ese canal. Pero sabemos que nosotros vamos a calcular nada más la mitad de la sección. Es decir, que esta ecuación la tenemos que dividir entre 2, porque será solamente el ancho de la superficie libre del agua de la mitad de la sección, porque estamos agarrando solamente la mitad, ¿no? Si volvemos a ver el problema, calcularemos la mitad del ancho de la superficie libre del agua, pero solamente la mitad de la sección. Sería esta distancia de aquí a aquí. Por lo tanto, esa ecuación que está dada ya para secciones triangulares, pues la partiremos o la dividiremos entre 2. Entonces, tomando eso en consideración y planteando la ecuación, nos quedaría que sería el ancho de B2, que sería el ancho que sube de la sección de abajo, más Z2, 2 veces Z2 por Y2 y dividido entre 2, porque es solamente la mitad de la sección, más 2 veces Z1 por Y2
entre 2 y ya tenemos los 3 tramos planteados para calcular ese ancho crítico. Tenemos que esto es B2, de aquí podemos factorizar Y2, los 2 aquí se eliminan y nos queda Y2 por la suma de los taludes. Como son conocidos, Z2 vale 2, Z1 vale 1, esto vale 3, sería el ancho 2 por 3 veces el tirante 2. Como B2 vale 1, nos queda nada más 1 más 3 por Y2 y ya tenemos esta ecuación planteada. Nuevamente, nos interesa colocarlo en función del tirante crítico, todo en función del tirante crítico, porque es lo que nos interesa calcular, pues conocemos esta ecuación. Lo sustituimos en lugar de Y2, el tirante crítico menos 0.50, y nos queda 1 más 3 veces el tirante crítico menos 1.5. Y nos queda 3 veces el tirante crítico menos 0.50. Y con eso tenemos planteado lo que sería la ecuación para el tirante crítico. Ahora sí, ya tenemos el área para la sección 1, el perímetro para la sección 1, el ancho de la superficie libre para la sección 1, tenemos el perímetro para la sección 2, el área para la sección 2 y el ancho de la superficie libre para la sección 2, que coincide con el ancho de la superficie libre ya de la sección crítica. Entonces, lo único que hacemos es la sumatoria de las características geométricas. Esto sí lo podemos plantear, porque sí sabemos que la sumatoria de las características geométricas es igual al total. Entonces decimos, el área crítica será el área de la sección 1 más el área de la sección 2. Entonces hacemos la sumatoria, sería 0.25 más 1.50 del tirante crítico al cuadrado, menos 0.50 del tirante crítico, menos 0.125. Aquí está la suma de las dos áreas. Hacemos lo mismo para el perímetro, sería 1.4142, que ese es fijo, más el que no está fijo, que está en función de YC, que sería 36503 por el tirante crítico, menos 1.8251. Y ya tendríamos las dos ecuaciones, tanto el área crítica como el perímetro crítico. Y entonces nos quedarían estas dos ecuaciones que están aquí planteadas. Solamente nos falta plantear la ecuación del tirante crítico, del ancho de la superficie libre crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos calcular el tirante crítico? Tenemos la ecuación de régimen crítico, que es esta, que nos dice que el caudal al cuadrado sobre la gravedad es igual al área crítica al cubo sobre el ancho de la superficie crítica. Ya tenemos la ecuación para el área crítica, nos falta el ancho de la superficie crítica. Pero pues ya lo tenemos directo, porque no tenemos ni siquiera que hacer sumatoria. Sabemos que ese ancho de la superficie libre crítica es este. Por lo tanto, ya podemos proponer hacer la sustitución de ellos. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Y estas tres ecuaciones serían las que tendríamos que utilizar para hacer el cálculo de ese tirante crítico. Y entonces, haciendo la sustitución, nos queda lo siguiente, ¿no? Q cuadrada sobre G, esto que es el área crítica, sobre el ancho de la superficie crítica, donde el área está elevado al cubo. El caudal lo conocemos, es constante, 23637 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto es una constante. Todo esto que está aquí es una constante. Y al ser una constante, pues, ¿qué tenemos que hacer? Que de este lado nos queda una incógnita y lo podemos resolver, ya sea por haciendo iteraciones, un método numérico de interpolación, pero lo podemos resolver ya tiene solución el sistema, ¿no? Es una ecuación con una incógnita, entonces por lo tanto tiene solución. Podemos estar ahí sustituyendo, proponiendo valores, iterando el valor, pero el tirante crítico da una solución y da de 1 metro. Esa es la solución que tiene el sistema. Si ya tenemos el tirante crítico de 1 metro, nos piden la segunda pregunta. ¿Cuál es la rugosidad que tiene que tener el canal para que cumpla con esa condición crítica? Pues para eso vamos a utilizar la ecuación de Manning. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos N. Pero en el momento que esto lo vamos a hacer crítico, el área se vuelve crítica y el perímetro se vuelve crítico. Y entonces tenemos que sustituir las características críticas para que nos dé esta rugosidad para esa condición. Y entonces vamos a hacer el cálculo del área. Como ya tenemos el tirante crítico, podemos calcular el área, podemos calcular el perímetro y entonces nos darán los valores, ¿no? El área nos da 1.125 metros cuadrados y el perímetro nos da 3.2394 metros cuadrados.
como ya conocemos la pendiente, que era de 0.2035 metros sobre metro dimensional, ya conocemos el perímetro, conocemos el área y conocemos el caudal. Y por lo tanto nos queda que la rugosidad que debe de cumplir el canal es de 0.014. Esa sería la rugosidad que debe tener el canal para que el flujo pueda circular en régimen crítico. Profe, ¿Sí? una duda. La pendiente era 3.5%. 3.5%. Sí, A ver, ¿no? la reviso. Está aquí y dice pendiente, exacto, es 3.5%. Gracias. Entonces, Sería 0.035. 0.035, exacto, para estudiar en la ecuación. Nomás chequen si si el cálculo entonces está bien realizado, si el valor sí da ese del n. Da 0.044. Porque este sería entonces 0.035. Pues sí. Sí. Y A entonces mí te da también me da 0.044. Entonces este sería el valor de la rugosidad. Sí, así sería. Ok. Bueno, este sería el planteamiento de los problemas. ¿Más o menos les queda claro el proceso, cómo seguirlo? Sí. Entonces ustedes ahora lo plantean, lo vuelven a plantear y de todas las dudas que me salgan, le voy a subir los documentos para que más o menos lo vayan viendo ahí, ¿no? Y puedan ustedes estarle dando seguimiento a eso. Igual Está muy faltaba bien. lo del flujo crítico, ¿no? Eh, Pero ya estando como área crítica y ya sería exacto, crítico. ya, porque como el tirante es el crítico, el régimen de flujo es crítico. Si tú calcularas el flow, daría 1, Muy aproximado también, ¿verdad? o muy aproximado a 1. Bueno, el otro problema era la sección tipo portal. Ese sí estaba un poquito más complejo que estos problemas. Pero ese se los planteo la siguiente sesión para poder avanzar en otra parte, ¿no? Mientras vayan trabajando ustedes estos problemas, para que lo vayan viendo. Perfecto. Profe, pero creo que la actividad 2 también se sube hoy por la noche. No se preocupen. Miren, yo les manejé unas fechas ahí, pero las fechas son flexibles. Yo sé que no estamos en clase y no hay flexibilidad en eso. De eso no se preocupen por las fechas. Lo Muchas importante es que ustedes gracias. los puedan plantear y los puedan resolver los problemas. Gracias. Profe, ¿Sí? en el problema ese 2, yo utilicé una álgebra diferente, pero al final llegué al mismo resultado. No No hay importa. problema. Es que se puede resolver de varias formas. Pero claro, hay más formas de poderlo resolver. Ok, gracias. No hay problema. Bueno, la siguiente pregunta es si han podido ver las presentaciones sobre obra de desvío, lo de la presa La Tranquilidad. ¿Las han podido revisar? Sí. Sí, Sí se ven. Los igual videos, había un curso que publicó. exacto, el Ahí de yo, Paintball. ese sí lo estoy haciendo yo. Ok. ¿Quién y quién está atendiendo al curso? Yo Yo, también lo empecé. Ok, Yo, Yair, ¿quién más? Yo, yo ya Luis, terminé. Yo apenas llevo el módulo 1, pero ahí voy. Yo también Bueno, apenas al módulo 1. yo voy en el 4 ahí avanzado, a ok. mis respetos. de diario. El curso es muy interesante y sobre todo los españoles, si en algo son bastante buenos es en el diseño de presas, y revisión de seguridad hidrológica de presas. Son muy buenos ellos a nivel mundial en presas, entonces el curso es bastante bueno. Spancol es muy reconocido a nivel mundial en presas y eh, de verdad es muy bueno que puedan tomar el curso ahorita que tengan en el tiempo que no le dediquen todo el tiempo al curso, ¿no? Dediquen algo del tiempo a los que puedan realizar el curso. Bueno, voy a abrir una presentación para compartirles.
Bueno, ahí todos pueden ver la presentación. Sí. Sí. Ok. Sí. 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 Miren, voy a comenzar a hablarles un poco de lo que es el cálculo ya de los volúmenes para el dimensionamiento ya de la presa. Una vez que se diseña la obra de desvío, que si vieron en la presentación, las obras de desvío pueden ser hacer un desvío total o desvíos parciales. De hecho, si vieron el caso de la presa La Tranquilidad, que actualmente está ahí en Guanajuato, hicieron una desviación previa para la época de estiaje para poder construir la desviación total para la época de lluvias, que es un sistema de alcantarillado de tres alcantarillas para hacer el desalojo de las aguas durante las lluvias. Bueno, esa es la obra inicial, pero posteriormente hay que hacer ya el dimensionamiento del embalse en función de los volúmenes que, por ejemplo, sea el volumen útil, que va a salir en función de las demandas que uno tenga para el sistema, y uno primero, que es el volumen muerto, que es la primera fase del diseño de la presa y que es el que vamos a ver aquí a continuación. Bueno, para la determinación de la capacidad de almacenamiento, vamos a ver primero los niveles que maneja la presa, ¿no? Que de hecho ya algunos en las presentaciones cuando vimos las presas, ya algunos conceptos más o menos ahí los manejaron. Bueno, básicamente son 3 niveles los que vamos a tener que calcular y en los que se puede dividir el proceso de cálculo o dimensionamiento de un vaso. Calcular la capacidad de asolves y el volumen muerto, que en realidad no es lo mismo, están vinculados, pero no es lo mismo. Calcular la capacidad útil y calcular la capacidad de superalmacenamiento. Ahorita en esta presentación básicamente veremos lo que es el volumen de asolves. Bueno, si vemos aquí en esta figura, tenemos el volumen de asolves, que es lo que está marcado en esta parte inferior. Asumimos que donde va a llegar el volumen de asolves, a partir de ahí va a estar ubicada la obra de toma. Después hay algo que se le conoce, bueno, este nivel, donde estaría el volumen de asolves, se le conocería como nivel de aguas mínimas. Después tendríamos un volumen que se le conoce como volumen muerto. Este volumen muerto sería el volumen que está hasta el namino, el nivel de aguas mínimas ordinarias, más el volumen de asolves. Esto sería volumen muerto. Este volumen de asolves y la suma de estos volúmenes, el volumen muerto. Después tenemos arriba del namino, que es el nivel de aguas mínimas ordinarias, el namo, el nivel de aguas máximas ordinarias. La diferencia entre esta cota y esta cota, el volumen almacenado ahí, es el volumen útil. Después, entre la cota del namo, el nivel de aguas máximas ordinarias, y el name, el nivel de aguas máximas extraordinarias, tendríamos el volumen de superalmacenamiento, que sería el volumen condensado aquí. En realidad, este de aquí es el que va a salir de las demandas que tengamos para el sistema, ya sea de agua potable, sea para abastecimiento de un sistema de riego, lo que sea. ¿Por qué? Porque en realidad este volumen de superalmacenamiento es para regular las crecidas extraordinarias, aquellas que pueden poner en peligro la presa. Este es como un resguardo de la presa para estar regulando. Si ven, aquí tiene el vertedor está al nivel del namo, si es de cresta libre. Si no es de cresta libre, es decir, que no descarga libremente, sino que está controlado por una cortina, puede estar un poco más abajo. Y entonces tener una política de operación para abrir o cerrar esta compuerta y regular el paso del flujo a través del vertedor. Y bueno, aquí tendríamos la obra de excedencias. Ya definido el NAME, pues tenemos aquí el bordo libre y se define la corona. Que si vieron en las coronas, más o menos lo que pide la Conagua es que tenga un ancho de 4 metros, mínimo, que sería lo que permitiría que circulen vehículos por encima de la corona, ¿no? Estos son los niveles básicos de una presa: el NAME, el NAMO, NAMINO y NAMIN. Son básicamente los niveles que tiene. Una presa de almacenamiento, una presa de generación de energía eléctrica, pues tiene unas pocas diferencias, ¿no? Pero básicamente manejan estos niveles. Bueno, ahora enfocándonos en esta parte de los asolves, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué se genera el asolve que llega a la presa? Básicamente porque hay una producción de sedimento en la cuenca de aportación a la presa. Nosotros sabemos que tenemos un río y este río es el que está llegando
a donde tenemos la presa. Nosotros sabemos que en la cuenca la lluvia está generando un desprendimiento del suelo. ¿Por qué? Porque toda la energía que tiene la lluvia la gasta en solamente tratar de separar el suelo a través de un trabajo mecánico, ¿no? Entonces, este suelo que está desprendido del total empieza a moverse o a salpicarse hacia donde sigue la pendiente. Después, con el escurrimiento, empieza a generar también cuando ya llega a su tope de humedad del suelo y empieza a generar escurrimiento, encharcamientos y escurrimiento, pues se genera escurrimiento sobre la superficie. Esto también arrastra material y empieza a ser una erosión hídrica que está generada por el escurrimiento superficial. A eso se le conoce como erosión hídrica. Esta erosión pues va generando movimiento del suelo. Si la cuenca no tiene cobertura vegetal y es prácticamente suelo desnudo, pues las tasas de erosión tienden a crecer de manera importante. ¿A dónde llega este material? Pues finalmente este material va a llegar al cauce en algún momento. Va a llegar tanto material grueso como material sólido. Ya el movimiento de este sedimento en el cauce, pues uno será a través de arrastre, porque como estará muy pesado, tipo boleo, pues se moverá por arrastre en el fondo, mientras que el material sólido, sean limos, arcillas, se moverán como sólidos en suspensión. Bueno, ya sabemos más o menos entonces cómo llega el sedimento o la producción de sedimento de la cuenca a llegar al cauce del río. Ahora, ¿qué pasa con el río para cuando llega al embalse? Bueno, el río trae transportando tanto material sólido como material en suspensión. ¿Qué pasa? Que él tiene trae una velocidad de movimiento el agua en el río. Pero aguas abajo hay un dique. Ustedes han visto que cuando colocan en el agua un elemento que obstruye el paso, genera unas turbulencias hacia aguas arriba. Entonces, el río empieza a sentir estas condiciones de frontera que están aquí y empieza a sentir como que algo lo trata de detener. ¿Qué genera esto? Que esto se remance un poco hacia atrás el sedimento porque la velocidad de aquí empieza a disminuir. Esta disminución de velocidad, ¿qué hace? Que este sedimento que venía en suspensión se empieza a depositar, ¿no? Al bajar la velocidad. Y aquí empieza a generarse como una turbidez y este sedimento va a ir, son pequeñas las velocidades, pero le va a permitir avanzar poco a poco a este material hasta llegar hasta donde esté el dique del embalse. Es más o menos como se empezará a mover este sedimento. Una cuenca que tenga mucho suelo desnudo tendrá una erosión hídrica muy importante y aportará mucho sedimento. Una cuenca que tenga mucha vegetación, la mayor cantidad de agua que llegará al cauce será agua clara y por lo tanto no transportará tanto sedimento. Eso será muy importante en la parte del diseño, porque entonces durante la vida útil de la obra uno tendrá que estimar cuánto es el sedimento que puede llegar, que generalmente lo que propone la Conagua es que esa vida útil sea de 50 años. Bueno, ¿qué tenemos del depósito de sedimentos? Lo que queremos es que no llegue a esta condición. Si ven, este es el dique de la presa. Este hombre está parado sobre la corona de la presa. Aquí está la cortina y este era el vaso de almacenamiento. Si ven, está completamente lleno de material. Bueno, a ese proceso se le llama colmatación. Ese proceso indica que la presa no tiene capacidad de almacenamiento y todo lo que llega sale. Y bueno, se vuelve un estado bastante peligroso porque esta presa porque es de concreto, pero si fuera de materiales sueltos, pues la puede incluso arrastrar por pedazos, ¿no? Y abrir brechas y genera un problema importante. Para eso se construyen unas obras que permiten tener un control de los sedimentos, como unas estructuras de obstrucción o que lo que permiten es atrapar el sedimento para que no llegue hasta la presa, o unos desarenadores, ¿no? Que permiten hacer el retiro del sedimento. O en algún caso, cuando ya se presentó la colmatación, pues se hace hacer trabajos de dragado para darle o hacerle que recupere su capacidad de almacenamiento de la presa y que que se eliminen los problemas de este problema de colmatación. Bueno, de las etapas de formación del suelo,
tenemos lo siguiente, ¿no? Prácticamente el suelo es una roca madre que tiene una acción mecánica que se está presentando por los cambios de temperatura que tiene el suelo, se calienta, se enfría y empieza a tener una acción mecánica sobre él. Además, el agua genera acción química por los sales, por los minerales que tiene el mismo suelo. También tenemos seres vivos que están haciendo ahí un trabajo y hay una acción conjunta de todos estos elementos, pues es básicamente lo que nosotros vemos como el suelo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que causa la degradación de los suelos? ¿Qué es lo que nos genera los problemas de degradación de los suelos? Pues bueno, si ven aquí, de acuerdo con los datos de la FAO, el más alto porcentaje es por erosión hídrica, es decir, por la lluvia y por el escurrimiento superficial, es del 56%. Por degradación, por erosión eólica, 28%, por lo que el aire puede arrastrar de sedimento. Degradación física es poca, del 4%, y degradación química del 12%. En realidad las importantes es la erosión hídrica, ¿no? ¿Cuáles son los principales agentes que causan esta degradación? Porque este es el proceso, pero hay un agente que genera ese proceso. Bueno, los agentes son, si ven, el 35% es sobrepastoreo. Esto es cuando se hace un uso intensivo del pastoreo de ganado en los suelos. Después tenemos 29% deforestación, que prácticamente es hacer un cambio de uso de suelo. 28% prácticas agrícolas inadecuadas. El 7% extracción, el 1% el 7% extracción de leña y el 1% industria y urbanización. Si ven, en realidad los índices más importantes es prácticas agrícolas inadecuadas, deforestación y sobrepastoreo, son los agentes que causan la degradación. ¿Y cuáles son los procesos de degradación? Pues erosión hídrica y erosión eólica, ¿no? Serían los más importantes. Miren, ¿cómo hacer una gestión de los sedimentos? Esto es importante antes de hacer la construcción de la presa. Si yo hago una buena gestión del sedimento, voy a permitir colocar un dique de contención que permita atrapar los sedimentos y entonces mucho material grande como gravas van a poder quedar retenidos. Claro, esto no va a evitar que sedimentos muy finos que van en suspensión pasen, pero generan menos problemas que este material, ¿no? Entonces yo podría tener una zona de atrapada de sedimentos que permita gestionar estos sedimentos, que sería prácticamente volúmenes de finos pequeños, ¿no? Si yo no hago esta gestión del sedimento, pues enfrentaré problemas como este. Tendré limos y arcilla al por mayor, los más finos en esta parte. Aquí arenas y limos, y aquí las gravas y gravillas, ¿no? Tendré toda una rastra de sedimentos que estarán generando problemas en el funcionamiento del embalse. Bueno, ¿cómo se da la erosión hídrica? Más o menos aquí está el proceso, para que vean cómo se calcula, para hacer el cálculo de esta erosión hídrica. Pues bueno, es función de un agente que es el agua y otro agente que es el suelo. Cada uno tiene características. Dentro de las características del suelo tenemos la topografía y el manejo que se tenga del suelo. Dentro del agua tenemos la acción de la lluvia y la cantidad, el volumen y la velocidad del escurrimiento. Entonces vamos a ver que vamos a tener un método para calcularlo, donde utilizaremos características de la lluvia, que se le llamará una variable R, características del suelo, que será una variable K, características de topografía, que se utilizará a través de caracterizar la longitud de pendiente y el grado de pendiente del suelo, que será S y L, y para las modalidades de manejo se utilizará un coeficiente de vegetación y una de las modificaciones que se hagan en la superficie, que será una variable P. Bueno, ¿qué utilizar para el cálculo de la pérdida de suelo? Si nos enfocamos en los factores, entonces tendríamos de la parte de la hidrología la lluvia y el escurrimiento. Estos generan la energía básica del proceso para la erosión. Mientras la primera rompe la estructura del suelo, pues el segundo hace la erosión y además acarrea el material hacia la presa. En el caso de la topografía, pues la erosión va a ser función de la pendiente y las longitudes que tenga que recorrer ese sedimento a través de estar acompañado con el escurrimiento superficial. Entre mayor sea la pendiente y las longitudes de recorrido, mayor erosión y viceversa se estarán presentando, ¿no? Otros factores será la erosionabilidad del suelo. Cada
cada cuenca tiene características diferentes, por lo tanto no podemos tener una capacidad, un volumen, una capacidad de asolves fijo, ¿no? Sino que tendremos que calcularlo para cada caso de estudio. Algunos suelos serán más fáciles de disgregarse que otros. Dependerá, pues, ¿de qué? De que nosotros podemos incluso hacer un análisis de granulometría, ¿no? ¿Qué cantidad de materia orgánica tiene? ¿Qué resistencia tiene? Ver qué tipo de partículas, qué contenido de finos tiene y poder analizar cómo podrá ser esa erosión hídrica o esa erosionabilidad del suelo. Y para la cobertura vegetal, pues contribuye de manera importante. Para eso tenemos bastante información, como ver el tipo de vegetación, los usos de suelo que se tienen. Y bueno, para eso también vamos a ver las prácticas agrícolas del cultivo que se tienen. Si se hacen labores agrícolas, si está en terrazas, cómo están las prácticas de cultivo que se tienen en la cuenca. Bueno, pasando ya a los métodos, tenemos métodos muy sencillos, por ejemplo, este que es un método empírico, y que es el método del Bureau Reclamation de Estados Unidos, y que propone esta ecuación. Y dice, tú puedes calcular el aporte de sedimento únicamente conociendo el área de la cuenca. Sustituyes el área de la cuenca y te dice el aporte de sedimento en metro cúbico kilómetro cuadrado por año. Es decir, que si yo multiplico por el número de años, la vida útil de la obra, puedo calcular cuánto es el volumen de sedimento que va a estar aportando la cuenca. Este método no es el utilizado por la Conagua ni el que propone la Conagua. Le voy a indicar ahorita cuál es el que propone la Conagua. Este es el método de Namba. Este dice, bueno, pues con la pura área de la cuenca, como que no, es más importante meter más factores porque la erosión hídrica, pues no depende nada más solamente del área. Entonces dice, vamos a incorporar la precipitación media anual, como esta variable P, el desnivel máximo de cotas de la cuenca, es decir, la cota más alta menos la mínima, y lo metemos aquí. Y además la relación que existe entre áreas de suelo desnudo y las que están cubiertas con vegetación, y colocarlo aquí. Y con eso calcular la aportación de sedimentos en metro cúbico, kilómetro cuadrado por año. Sería la producción por año. Entonces tenemos que multiplicarlo por la vida útil, porque ese volumen durante la vida útil será el volumen de diseño. Otro método sería el método de la Universidad de Colorado, que sería este de aquí, la aportación de sedimentos en función de un cociente del nivel máximo entre las cotas entre la longitud del cauce principal. Es decir, que esto es una pendiente, un desnivel dividido entre una longitud. Y el otro, el porcentaje de suelo desnudo de la cuenca, P subíndice S. Y entonces, con eso podemos calcular también el aporte de sedimentos en metro cúbico, kilómetro cuadrado año, con el método de la Universidad de Colorado. Pero el método que pide la Conagua que se utilice es es el método de la ecuación universal de pérdida de suelos. Es una ecuación que utiliza bastantes 5 características o 5 factores que dependen de aquellos factores que detonan la erosión hídrica en el suelo y que nos permiten determinar el aporte de sedimentos en tonelada por hectárea para un año. Entonces igual ese volumen lo tenemos que multiplicar por la vida útil de la obra para poder definir el volumen de sedimentos. Bueno, esta ecuación, si ven aquí, A es la pérdida de suelo, R es el factor erosivo de lluvia, K es el factor de erosionabilidad del suelo, L por S es el factor de longitud y grado de pendiente, es decir que en realidad este es un solo factor, pero es el producto de 2 factores. C es el factor de cobertura y manejo y P es el factor de prácticas de cultivo. Ahorita vamos a ver cómo se calculan y de qué dependen. Miren, para calcular el factor de potencial erosivo, ya en México la Conagua ha hecho como un mapeo de cuánto vale este factor R para diferentes regiones de México. Por ejemplo, ¿en qué consiste que se escoja cierto método o por qué la Conagua escoge el anterior? ok. ¿Por qué validar el método de la ecuación universal de pérdida de suelo? Porque en la parte del ICOL, que es la parte que rige todo el diseño de presas a nivel mundial, propuso que se utilizara el método de USLE, que es la ecuación universal de pérdida de suelos, o la MUSLE, que es la ecuación de pérdida de suelos modificada, que es esta misma ecuación modificada, y que sean esas dos las que se utilicen a partir del año 2000 para el diseño de presas, y que las ecuaciones propuestas por la Universidad de Colorado dejarán de utilizarse porque se veía que empezaban a sobreestimar el volumen de sedimentos.
Y entonces, al sobreestimar el volumen de sedimentos, se tendría un sobredimensionamiento de los volúmenes de la presa y por lo tanto un sobredimensionamiento de la cortina de la presa. Y es por eso que se decidió a partir del ICOL hacer todo el diseño de sedimentos o del volumen de sedimentos o de asolve a través de la ecuación de pérdida de suelo. Bueno, este es el primer parámetro, que es el factor erosivo, que si ven es el factor R. Y bueno, aquí prácticamente están las ecuaciones. Si ven, está una ecuación para cada una de las regiones que ya hizo la Conagua para hacer este cálculo. Y lo único que tiene que hacer uno es definir en qué región está y aplicar la ecuación que le toca a uno. Y uno puede hacer el cálculo de la precipitación. La precipitación que va es la media anual. La precipitación media anual es la que entra aquí. Si ustedes recuerdan cuál es la precipitación media anual, ¿alguien me puede decir cuál es la precipitación media anual o cómo se calcula o qué es físicamente la precipitación media anual? Es básicamente lo que llueve en un año. Bueno, pues sí, lo que llueve en cada mes en un año. El promedio se podría decir. Ok, muy bien, Cristian, así es la precipitación anual en promedio que llueve cada año, ¿no? Es decir, que si yo tengo el promedio del 50 al 2018 y calculo en cada año cuánto ha llovido, lo sumo y calculo el promedio de todos los años y me da 900, sé que en el 2019 lo que tendería a llover por estadística sería 900. Eso sería lo probable. Puede llover por arriba o por abajo, pero lo probable es que esté cerca de ese valor, ¿no? Bueno, este es el valor que se tiene que sustituir aquí para hacer el cálculo del factor de potencial de lluvia o de potencial erosivo, ¿no? Miren, ahí en la facultad un estudiante hizo una tesis para calcular la erosión hídrica, el Profe, aporte ese, ¿sí? el dato ese de precipitación media anual se metería en milímetros, en En centímetros. milímetros, exacto, la precipitación entraría en milímetros. Ok, Así es, gracias. en milímetros, de nada. Miren, para que vean una aplicación del método, creo que queda más claro cómo se aplica el método. Este es la cuenca del río Ayuquila. Si ven, este es México, aquí está Jalisco, Colima, aquí está la región hidrológica Armería-Coahuayana. Una parte, la parte nada más de Armería, Coahuayana está de este lado, si recuerdan. Bueno, el río Armería se llama Armería desde aquí hasta aquí, pero aguas arriba se llama río Ayuquila. Entonces, un compañero de ustedes agarró desde este punto la cuenca hacia arriba, que es esta parte que ven aquí, que es lo que ven aquí, este es el cauce principal, y hizo de tesis calcular cuál era la erosión hídrica en esta cuenca para identificar las áreas, el tipo de erosión por tasas, un raster en cada uno de los sitios, ¿no? Esa fue su tesis que hizo, y aplicando la ecuación de USLA, la ecuación de pérdida de suelos. Entonces, si ven, este es el modelo digital. Aquí está el parteaguas de la cuenca. Aquí vendría el cauce principal. Aquí se puede ver por el modelo digital. Por aquí vendría. Esta es la reserva de la biosfera de Manantlán, la zona protegida. Y bueno, miren, ¿qué hizo? Lo que hizo fue pues obtener el mapa de elevaciones. Si ven, aquí está categorizada las elevaciones. Calculó las pendientes. Ahí en un sistema de información geográfica se pueden hacer el cálculo de pendientes. Mapa de pendientes, mapas de rango de elevación. Si ven, aquí está el perfil del cauce de la cuenca de la Yuquila. Y si ven, hizo una regionalización, utilizó la regionalización del factor R para calcular la lluvia. Entonces tendría todas estas estaciones. Como tenía todas estas estaciones, tiene una precipitación media anual para cada una de las estaciones. Entonces calculó un factor erosivo para cada una de las estaciones. Si ven, aquí está el factor erosivo para cada una de las estaciones que él tenía. Después, entonces obtuvo aquí el mapa de factor erosivo. Si ven, aquí está el mapa de factor erosivo interpolado para toda la cuenca, ese factor R. Bueno, después seguía el factor K. Y para eso tenemos las cartas del uso del suelo por tipo y por textura, para poder cumplir con el factor K de la ecuación de USLE.
Y si ven, pues tuvo que factorizar estas cartas porque el tipo de suelo y textura combinados no están de manera digital, o INEGI no los maneja así, ¿no? Entonces nada más los tienen en cartas topográficas. Entonces lo que hizo pues fue este factor poderlo generar a través de un raster, y entonces generó este mapa de un factor K, que el factor K, si lo recordamos acá, donde están las variables, es el factor de erosionabilidad del suelo, y que está en función pues del uso del suelo y las características o texturas del suelo que se tiene. Y entonces así pudo determinar él este factor con unos mapas de suelo y de textura, y pudo poder cuantificar cuánto vale este factor K. Bueno, para hacer el cálculo del factor topográfico S se utilizan estas ecuaciones. Tenemos aquí L, que es esta L de aquí. Tenemos A, que es la acumulación de flujo a nivel de píxel. Esto hay que calcularlo como un raster. Este es el ancho de píxel que se tenga. D. X es el coeficiente de forma de cada uno de los píxeles. X igual a 1 si son cuadraditos. Y este M que está aquí se calcula a partir de F. F es a partir del ángulo beta. B es la pendiente que tenga el píxel en radianes. Y con esta ecuación calculamos F. Con este F se calcula M. Y con este M se mete acá para poder calcular el factor L. Está de I a J porque tenemos píxeles. Es a nivel de píxel. Él lo hizo a nivel de píxel. Uno si lo hace para toda la cuenca, pues entonces se engloban estos factores no a nivel de píxel, ¿no? Sino a nivel de cuenca. Y más o menos lo que obtuvo son estos mapas. Este es el mapa de valor F. Este es el mapa de la variable M. Y ya con eso, con el Raster Calculator, pues se pueden hacer ahí operaciones en ArcGIS para hacer el análisis, ¿no? Y ya con eso, o sea, ¿cómo obtuvo lo que se acumula cada píxel? Pues obteniendo el mapa de direcciones de flujo y después el de flujo acumulado. Yo creo que cuando delimitaron cuencas automáticamente vieron cómo se genera ¿no? Que es el mapa de flujo acumulado. Con la herramienta de hidrología en ArcGIS, ahí tienen la herramienta para hacer el cálculo del mapa de flujo acumulado, que ocupamos las direcciones de flujo. Y entonces aquí les dicen cada raster cuánto hay de flujo acumulado. Y entonces con eso, pues calculó el factor L con todas esas variables y haciendo operaciones con los raster, calculó el factor de longitud L. Y el factor dependiente lo calculó directamente ahí, lo calcula el ArcGIS directamente. Tú le pones calcular pendientes y que te las caracterice y te dice dónde están las pendientes, ¿no? Aquí si ven en azul son las pendientes suaves y en verde son las pendientes más fuertes. Y el otro es el mapa de factor fotográfico. Ya tienes el mapa de L, el mapa de S, los multiplicas y obtienes el factor L por S. Y ya tienes ese mapa. Después lo que hizo, y este sí es otro trabajo, es mapa de factor de cobertura vegetal. Entonces, identificando cada uno de los tipos de vegetación que hay, el área que tiene ese tipo de vegetación y asignar el factor, el coeficiente C para cada uno de esos tipos de vegetación. Si ven, zona urbana prácticamente vale 0, es decir, que no ocurre nada. Y para zonas, conforme va habiendo más o menos vegetación, pues va cambiando este coeficiente. Bueno, esto después hay que llevarlo a un mapa, hasta tenerlo, poder hacer una definición, ¿no? Dices aquí cuánto es el uso de suelo en la cuenca de Yuquila. Si ven, los más altos porcentajes, pues son de agricultura de temporal, de ciclo anual. Tenemos pastizal cultivo permanente, vegetación inducida por pastizal, cuerpos de agua, sin vegetación aparente, vegetación primaria, vegetación secundaria arbustiva y pues todos los diferentes tipos de coberturas que hay aquí, ¿no? Se ven, son alrededor de 25 tipos de cobertura diferentes para la cuenca de la Yuquila. Y finalmente pues obtiene este mapa, ¿no? Donde caracteriza ese factor, ese coeficiente C, que en realidad lo que identifica el coeficiente C pues es el tipo de vegetación o tipo de cobertura que se tiene. Después, ya con eso, tenemos o podemos calcular cuánto es aplicar la ecuación para calcular la erosión hídrica. Y entonces lo que calculó o lo dividió él fue en 6 tipos de categorías. Zonas donde la erosión era mayor de 250 toneladas por hectárea por año. Zonas donde rondaba entre los 200 y 250. Zonas entre 150 y 200. Entre 100 y 150, entre 50 y 100. Y donde era menor de 50.
y utilizar la clasificación de la FAO para definir el tipo de erosión hídrica que se presentaba. Zonas de extrema erosión hídrica, zonas de muy alta, de alta, considerable, media y baja. Si ven, casi la mitad de la cuenca está en baja erosión hídrica, casi el 48%. En una erosión media está 11% y una zona extrema el 21%, ¿no? Ahorita ya lo vamos a ver en un mapa para que vean cuál es la zona más afectada donde se presenta la mayor tasa de erosión. Ya con eso pudimos obtener este mapa que está aquí. Este es el mapa de erosividad. Y entonces, si ven, las zonas en rojo son las zonas que generan el sedimento que va hacia el río Ayuquila, que después se incorpora al río Armería. Las zonas en color más crema son zonas de baja erosión hídrica que no tienen problemas. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, no solamente no solamente puede servir para poder hacer el diseño de la presa, sino que además te puede servir para hacer intervención en la cuenca. Porque tú identificando estas zonas, sabes que tienes que hacer alguna acción para evitar o disminuir la erosión hídrica aquí, porque está generando problemas. Genera dos problemas. El sedimento es pérdida de capacidad hidráulica y además pérdida de calidad del agua del río, porque el río lleva mucho sedimento y eso hace que pierda calidad. No es agua clara, es agua que ya lleva altas concentraciones de sedimento. Si uno mete un vaso de agua, mete un vaso y retira agua, vas a ver que contiene mucho sedimento. Mientras que si el agua es clara, cuando tú metas el vaso, básicamente va a salir sin sedimento, ¿no? Y así podemos ver la calidad que está teniendo el agua que tiene. Entonces, el mapa de erosividad, además de poder saber cuánto es la erosión que se genera para la cuenca, pues permite hacer un manejo de la cuenca, ¿no? Y es una forma de poder calcular cuánto es el volumen de sedimento que está aportando esta cuenca ahí. Aquí vemos los rangos de erosión, casi el 48 en zona baja, solamente 21 están presentando un problema grave de erosión hídrica en la cuenca, y sería, si nosotros diseñáramos una presa en este punto, pues los sitios que tendríamos que tener como un control serían estos que aparecen en rojo, ¿no? Hacer una intervención y además colocar estructuras antes del vaso de almacenamiento para hacer un control de los sedimentos y poder hacer un retiro de los sedimentos y estar dando mantenimiento a esas estructuras, más que darle mantenimiento al vaso de almacenamiento, que es mucho más costoso, e incluso puede hacer daños en el dique, ¿no? Porque el dique no está diseñado para que controle el empuje de ese sedimento. Y ese es alguno de los problemas que se deben de evitar. Y bueno, esto es la parte del sedimento. No lo vamos a abordar del cálculo de erosión hídrica. Prefiero que nos enfoquemos en el cálculo, que vean cómo se calcula, que le voy a subir a la plataforma la tesis del estudiante para que ustedes vean todo el proceso y les quede muy claro el cálculo que se hace, y lo van a tener en PDF. Pero lo que me interesa a mí enfocarme es en el cálculo de los volúmenes de diseño hidrológico, que es el cálculo del volumen útil y el cálculo del volumen de superalmacenamiento para hacer los tránsitos de avenidas y los funcionamientos del vaso, que son tareas más del ingeniero civil, ¿no? Porque en realidad el cálculo del volumen de asolves tiene a ser más la gente que trabaja las cosas de geomática. Pero de todos modos es importante que sepan cómo se calcula para que ustedes puedan revisar un estudio de cálculo de volumen de asolves. Más o menos les quedó claro el proceso para hacer el cálculo de los volúmenes de asolves. Sí. Sí, Sí. había muchitos mapas, pero Bueno, les voy a juntar la presentación, el trabajo del estudiante en PDF para que lo puedan ustedes dar una revisada más, de forma más general. Vean cómo generó todos porque bueno, los mapas están muy generados, pero para que vean con qué información estuvo construyendo los mapas y las funciones de ArcGIS que estuvo utilizando para hacerlo, porque ahí las describen y les quede más concreto cómo se estuvo haciendo ese cálculo. ¿Vale? Profe, ¿Sí? en el curso manejan la obra que es desagüe de fondo. ¿Sí? Todo lo que queda debajo del desagüe de fondo sería el volumen muerto. Exacto, así es. Es una obra que permite dar el mantenimiento a la presa para evitar problemas con el sedimento y permite un desalojo de sedimentos. Así es. Ah, ok, gracias. Bueno, si todos entran a la plataforma, ahí van a encontrar un documento en la plataforma. Si me hacen favor de entrar a la plataforma.
¿Cómo se llama? En ¿De la los semana- Exceles? Sí, en la semana del ¿El archivo de 20 Excel? al 28, al 26, tienen un archivo en Excel que se llama cálculo volumen útil. Ujú. Sí. Y dice algoritmo pico secuente y diagrama de Ripple. Sí. Sí. Si pueden descargar ese archivo en Excel, por favor. Yo tampoco lo he visto. Yo lo vi un capítulo y la neta ni lo entendí. Porque de repente está muy grande el chamaco y después ya está mi niño y cosas, güey, ¿qué pedo? Está como... La otra vez estaba viendo una película de Diosito, Ya está. Ok. Miren, Ya sé cuál es, perdón, ya vamos a ver. dejen, abro esta sesión. Perdón. Darles los métodos. La falta que me digas si te gusta dar mierda, ¿o no? ¿Cosa? Nomás cierren su micrófono, si no lo voy a escuchar todo lo que están diciendo. Cristian, cállate. Es mi hermano. Miren, los diagramas de Ripple y lo que es el método del algoritmo pico secuente nos permite calcular o hacer una estimación del volumen útil. El volumen útil, el que va a ser entre el NAMO y el NAMIN. Vamos a ver dos métodos. El método de Ripple se utiliza cuando la demanda es constante. El método del algoritmo del pico secuente es cuando la demanda no es constante. ¿Cómo veríamos eso? Si ustedes recuerdan, ustedes en su proyecto calcularon la demanda anual que tendrían que extraer de la presa. Si lo recuerdan, ¿verdad? Sí. 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 La demanda no es constante. Cada mes cambia. Sí. Sí. Entonces tendrían que hacer uso del algoritmo del pico secuente para poder calcular cuál es ese volumen útil. Bueno, aquí vamos a ver cómo se calcula ese volumen útil, ¿no? Los métodos. Miren, entonces vamos a proceder a poder calcular este volumen útil entre el NAMO y el NAMIN. Bueno, vamos a utilizar dos tipos de información para calcular el volumen útil. Datos hidrológicos, datos topográficos. Datos topográficos va a ser la relación que existe entre volumen, área y las elevaciones del vaso, que es la curva elevación, área, volúmenes. Y de datos hidrológicos vamos a ocupar los volúmenes o gastos que llegarán al vaso durante su operación. Vamos a calcular esos volúmenes de entrada, ¿no? Bueno, para satisfacer la demanda que se va a construir la presa, ocupamos hacer un análisis de esos volúmenes que van a escurrir por el río. Durante un tiempo lo más largo posible, 20 años mínimo, es lo que requerimos para generar una buena estimación. Si no tenemos información de escurrimiento, lo que hacemos es que la lluvia la convertimos en escurrimiento para poder calcular esos volúmenes de entrada que van a estar entrando al vaso de almacenamiento. Entonces lo que vamos a hacer en el primer cálculo es determinar el volumen útil utilizando datos mensuales de aportaciones y demandas. Va a ser la primera aproximación. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a retirar aquellos factores que no son tan importantes en el cálculo para ese volumen. Es decir, no vamos a considerar la evaporación que se genera en el vaso, que es una extracción porque nos genera un volumen que sale, y la precipitación que cae sobre el vaso. Vamos a retirar eso y entonces solamente vamos a considerar las aportaciones, el volumen que entra y las demandas que tenemos que satisfacer. Solamente eso para hacer la estimación inicial del volumen útil. Y en el segundo punto, cuando hagamos ya el funcionamiento del vaso, ahí sí vamos a considerar todas las variables y vamos a ver cómo está cambiando las condiciones del vaso a lo largo del tiempo, considerando ya todas las variables. Vamos a hacer dos métodos para una primera estimación del volumen útil. Vamos a utilizar el diagrama de Ripple y el método del algoritmo del pico secuente. Como les mencionaba, el primero es recomendable cuando la demanda es constante y el segundo cuando la demanda va a estar cambiando en el tiempo. Y entonces vamos a ver cómo se tienen esos valores. Bueno, nada más para ya terminar, les pido si pueden abrir el archivo, yo se los voy a mostrar, nada más para que lo vean. Abro el archivo. Lo tengo en Finder, actividades en línea, actividad 3.
Algoritmo. Cálculo volumétrico. ¿El archivo que ven es el mismo que ustedes tienen ahí? ¿Sí es igual? Sí, es Sí, igual. sí, sí. Ok, miren. Si ven, vamos a resolver este primer problema, que es el más sencillo con el diagrama de RIP. Me dicen que yo tengo que satisfacer una demanda constante mensual de 56 metros cúbicos por segundo. Si es una demanda de 56 metros cúbicos por segundo, ¿cuánto es el volumen mensual? En metros cúbicos. Y lo anotan aquí, lo que les dé ese valor. ¿Manejamos el mes con 30 días nada más? Depende del mes. O tiene que... Ah, pues sí. Bueno, el volumen mensual, sí, ese manéjenlo con 30 días nada más. Ok. Manejen 30 días con un promedio. ¿Cuánto les da? ¿O cómo lo calculo? Si alguien me dice cómo lo calculo. Yo multipliqué Según yo, 56 por 86.400, que son los de un día, y por 30. 56 por 86.400 Por 30. por 30. Y entonces nos da que el volumen sería 145.152.000 metros cúbicos. ¿Todos están de acuerdo con ese valor? sí. Sí. Ok. Ese sería el volumen mensual. Ahora vamos a colocarlo aquí en millones de metros cúbicos. Y dividimos este entre 1 millón, ¿no? Y nos queda 145.15. Este valor se le va a acomodar aquí para todos, va a ser el mismo para todos. Ahora, en la siguiente columna, les voy a pedir lo siguiente. El primer valor sería la demanda acumulada. Esta demanda que es constante, es decir, que cada mes tendría que sacar de la presa lo mismo. Si ven, tendría que sacar cada mes de la presa lo mismo. Este sería igual a esta primera demanda, 145. Después la siguiente será esta más esta que está acá. Y si le aplican a todo, pues les dará la sumatoria de todo, ¿no? Ven, aquí está acumulado. Esta es la demanda acumulada de 2 años, ¿no? 2018 y 2019. Ya que calculen esta demanda acumulada, les pido que grafiquen o hagan una gráfica en línea donde en el eje de las X tengan la fecha y en el eje de las Y la demanda acumulada. Y les tendrá que dar una línea que tendrá una pendiente de 56, ya que es el comportamiento que tiene ese caudal, ¿no? Más o menos voy a dibujar voy a hacer el gráfico para que lo vean, cómo quedaría. Voy a hacer un gráfico de línea como este. Voy a ir seleccionar datos. Voy a decir que en X seleccione las fechas. Y en Y coloque la demanda acumulada. Y le doy a aceptar.
Dato gráfico, nombre. No sé por qué no lo está dibujando. Pero... Bueno, aquí está, ¿no? Más o menos está esta gráfica. Es una demanda, tiene que como es una demanda continua, pues queda una línea continua. Ya nomás, finalmente, para que vean cómo es el comportamiento de las entradas acumuladas. Aquí tenemos las entradas parciales. Esta es la demanda, esto es lo que ustedes calcularían de su demanda de agua potable o de la demanda de la zona de cultivo, y estas serían las entradas de escurrimiento por el río. Estas son las parciales, es decir, que en el mes de enero entran 250, en el mes de febrero 350, en el mes de marzo 400, en el mes de abril 300. Y entonces aquí colocamos la primera demanda parcial, serían 250, y después haríamos la acumulada, esta más 350. Y entonces graficamos todas. Más o menos queda así. Profe, lo que representan las entradas parciales para nosotros sería lo del, ¿cómo se llama? Lo de la precipitación. Exacto. ¿Cómo calcularían ustedes las demandas parciales en una cuenca que no tienen información de escurrimiento? Sería el área de la cuenca por el coeficiente de escurrimiento y por la precipitación, y así calcularían el escurrimiento. Esto después les voy a dar una presentación para que puedan hacer el cálculo de eso y sepan cómo calcularlo. Ahorita nomás se lo estoy dando así como dato a las entradas, pero sería exacto lo que entraría por el río a la presa. Si le añaden a su gráfico lo que serían las entradas y lo grafican para que vean cómo se comporta el gráfico. ¿Me pueden decir si también es una línea o cómo se comporta esa? Me da como si fueran una culebrita. Exacto, va cambiando en el tiempo, ¿no? Sí. Da como este gráfico, ¿no? Sí. Entonces, son las demandas y esto de acá son las entradas. Bueno, cuando la pendiente de las demandas es menor que las entradas, quiere decir que está entrando, que se está acumulando agua en el embalse, ¿no? Pero cuando este pendiente es más fuerte que las entradas, como en este caso de aquí, si yo comparo este tramo de aquí a aquí con este tramo, pues quiere decir que tenemos un desalojo de agua de la presa, porque está habiendo más, se está necesitando más agua de la que está entrando, entonces está saliendo agua de la presa, ¿no? Y aquí la diferencia entre lo que está entrando y lo que está saliendo, pues se sigue acumulando agua en el embalse. Esto es lo que nos está significando los cambios de pendiente. Bueno, si quieren, la próxima clase ya, que sería el jueves, continuamos con la solución de este problema para que puedan también hacer sus demás actividades. Deje nomás que deje de compartir la pantalla. Ya la siguiente clase vemos cómo plantear la ecuación del problema de la sección tipo portal y también vemos lo que sería la solución de la continuación de este problema, ¿no? Y pues les pido a ustedes que ustedes lean el documento de la tesis de este chavo
o le den una ojeada a la tesis de Marco que hizo sobre erosión hídrica para calcular con el método USLE la erosión hídrica en una cuenca, y también planteen los problemas de la actividad 1. Profe dijo que la siguiente clase es el jueves. El jueves, y si quieren lo dejamos a la misma hora. Si les parece bien a esta hora, lo dejamos a esta hora. Sí, está bien. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, está bien. Sí, también. Sí, está bien. Muy bien, pues creo que sería todo, jóvenes. Yo espero que estén muy bien. Espero que el que estén realizando actividades les sirva también para, no sé, a algunos, no sé si les dará ansiedad estar tanto tiempo encerrados. Bueno, espero que todos estén guardando la cuarentena, ¿no? Y estén en sus casas y salgan lo menos o lo menos posible. Sí, claro, muchas gracias, profe. Pues que estén muy bien, se cuidan y entonces nos veríamos el siguiente jueves a la misma hora. Sí, Sí, está muy estamos bien. Sí, Nos vemos, que Gracias. estén Muchas bien, gracias. gracias. que tengan Hasta muy buena luego. tarde, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Bye. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. También.